Hola, bienvenidos a la séptima Convención Iberoamericana sobre Ambiente y Sustentabilidad. Hoy hablaremos sobre la bioprospección de microorganismos presentes en suelos camaroneros. En las últimas décadas, la bioprospección ha cobrado gran importancia debido a que los países buscan conservar su biodiversidad y compartir los beneficios que esto ofrece, convirtiéndose en una estrategia para que los países en desarrollo, ricos en biodiversidad, aumenten su capacidad para realizar actividades científicas y tecnológicas. La bioprospección tiene múltiples aplicaciones, ya que a partir de la biodiversidad se puede llegar a obtener productos con atención en el ambiente, como bioremediación de agua, suelo y el aire, que han sido contaminados. En la biomedicina, en la cual se puede obtener medicamentos, pruebas de diagnósticos, vacunas, biomateriales, biodispositivos. En la industria de alimentos se puede obtener ingredientes naturales, bioactivos, alimentos funcionales, alimentos médicos, prebióticos, probióticos. En la industria cosmética, pues se puede obtener ingredientes naturales bioactivos, cosméticos naturales, nutricosméticos. En el sector agrícola, se pueden obtener bioinsumos como biopesticidas, biofertilizantes, bioplaguicidas. En el sector industrial, en la obtención de sustancias para producción de bioplástico, fabricación de pinturas y en general para aplicaciones biotecnológicas. La industria camaronera, en cuanto al sector camaronero en el país, se ha convertido pues en un rubro de gran importancia en lo que respecta a las exportaciones de productos tradicionales. Hace más de 30 años, la industria camaronera viene fomentando e impulsando el desarrollo económico en el país, generando más de 120,000 puestos de trabajo, dando oportunidad a la apertura de mercados externos, siguiendo largos procesos de aprendizaje, inversión y experimentación. El humedal La Cegua pues, se caracteriza por tener fondos arenosos, limosos y arcillosos, profundos con depósitos sedimentarios fluviales. El agua del humedal es de calidad media, con presencia de coliformes fecales y sólidos totales, con un bajo porcentaje de oxígeno disuelto. El humedal La Cegua es de importancia ambiental por diferentes razones. Uno es que para la conservación de varias especies acuáticas, ya sea residentes o migratorias, es soporte de vida para una gran biodiversidad de especies, garantiza también la seguridad alimentaria y provisión de agua dulce de las poblaciones aledañas al humedal, y los humedales pues son considerados sumideros de carbono, reduciendo el impacto del fenómeno como lo que es el efecto invernadero. En cuanto al objetivo general de esta investigación, pues tenemos, o fue en este caso, evaluar la influencia de la microbiota bacteriana en el fondo de la laguna camaronera del humedal La Cegua en el contenido de materia orgánica. Los objetivos específicos fueron diagnosticar el proceso productivo de la camaronera del humedal La Cegua, cuantificar la microbiota bacteriana presente en fondo de laguna camaronera del humedal La Cegua y determinar el contenido de materia orgánica en el fondo de laguna camaronera del humedal La Cegua. En cuanto a la metodología utilizada, pues esta se basó en 3 fases. La primera fase fue la descripción del proceso productivo de la camaronera, recolección, en este caso se realizó la recolección de información. Para realizar esta recolección, pues se hizo una entrevista semiestructurada en el lugar de estudio, dirigido al propietario de la camaronera, con el fin pues de conocer acerca del proceso productivo que se desarrolla y las tecnologías que ellos aplican. Como resultado de la entrevista, analizando de forma detallada el proceso, se procedió pues a la elaboración de un diagrama de flujo con la herramienta Microsoft Office Visio. Luego viene la segunda fase, que fue la cuantificación de la microbiota bacteriana presente en el fondo de laguna camaronera del humedal La Cegua, donde se realizó la colecta de muestras de sedimento. Las muestras de sedimento se recolectaron en puntos representativos que fueron divididos en formas aleatorias. Se seleccionó un área de 10 por 10 metros, donde se empleó pues, para la toma de muestras la metodología propuesta por Viven en el 2019, la cual consiste en introducir a una profundidad de 20 centímetros del fondo de la laguna una jeringa de 10 ml para extraer el sedimento. Se recolectó una muestra de 10 gramos de sedimento que se selló en una bolsa de plástico estéril hermética rotulada y luego se almacenó a menos 20 grados centígrados.
Para la toma de muestras se establecieron 5 cuadrantes de 100 metros cuadrados en cada esquina y se tomó una muestra en el centro. Método conocido como bandera inglesa, obteniendo al final un total de 25 submuestras. En cuanto a la caracterización molecular, se realizó el cultivo y aislamiento de las cepas para la obtención de colonias bacterianas, pues estas fueron cultivadas en un medio sabor dextrosa y agar tríptico de soya. El sedimento de la laguna camaronera fue homogenizado antes de tomar una muestra de 1 gramo, la cual fue diluida en 9 ml de agua destilada estéril y 9 ml de agua peptona estéril, ya que esta pues ayuda a una mejor activación de las cepas inactivas. Esta constituye la solución madre para las disoluciones seriadas. La suspensión madre fue diluida en serie colocando 1 ml de la muestra en 9 ml de agua destilada estéril. Luego se realizó la extracción de ADN utilizando el kit Power Soy de Qiagen, siguiendo pues en este caso las especificaciones del fabricante. Se obtuvo un volumen final de extracción de bacterias presentes en el fondo de laguna camaronera, dando énfasis en la metodología planteada por Bravo en el 2018. Posteriormente, las muestras de los fondos se liofilizaron hasta que sus pesos ya no cambiaron. La concentración del ADN extraído se midió con un espectrofotómetro Nanodrop 2000 UV-Vis. Todo el ADN extraído se almacenó a menos 20 grados centígrados para su posterior análisis. Luego de esto, pues, se realizó lo que es la amplificación por PCR en tiempo real. Para la identificación de cepas bacterianas, se trabajó con el gen 16S-rDNA utilizando primers universales. La amplificación del ADN bacteriano, pues, se realizó mediante la PCR. La relativa simplicidad de este método y sensibilidad extrema, pues, nos permite amplificar fácilmente secuencias a partir del gen 16S de RNA o un gen funcional único correspondiente a la población en estudio a partir de casi cualquier entorno de 25 ciclos. Luego se envió o se realizó lo que es la secuenciación y se realizó el análisis de la secuencia. La secuencia purificada mediante el Wizard PCR, Client App System de Promega y el alineamiento de la secuencia se realizó empleando el software online BLAST de libre acceso. Se determinó también, pues en este caso, la homología mediante la comparación de la secuencia en el GenBank. El análisis se muestra luego en un árbol filogenético óptimo con una suma de longitud de la rama igual a 0.41 y el porcentaje es replicado y los taxones asociados se agruparon en la prueba de arranque con 1000 réplicas junto a las ramas. En cuanto a la determinación del contenido de materia orgánica, en fondo de laguna camaronera del humedal La Cegua, que corresponde en este caso a la fase 3, para la determinación del contenido de materia orgánica, pues se procedió a enviar las muestras de fondo de tejidos vegetales y agua al laboratorio de la Estación Experimental Tropical Pichilingue del INIAP, aplicando pues el protocolo recomendado por SGEMAR en el 2012. Aplicando específicamente el método de calcinación con el siguiente procedimiento. Se pesó una muestra de 6 o 7 gramos de fondo seco al aire y tamizado a 2 milímetros o en la fracción en este caso requerida y se colocó en crisoles de porcelana. Luego se secó el conjunto en el horno a 105 grados centígrados aproximadamente entre 24 a 48 horas. Una vez pasado este tiempo, pues se retiró del horno y se dejó enfriar en el desecador. Cuando la muestra se enfrió, pues se procedió a pesarla. Seguidamente se calcinó la muestra en una mufla a 650 o 700 grados centígrados durante 3 a 4 horas. Después se retiró el conjunto de la mufla, se dejó enfriar en el desecador y se pesó nuevamente. Finalmente, pues se calculó la diferencia del peso de las medidas antes y después de calcinar. Esta diferencia de peso equivale a la cantidad de materia orgánica que se perdió en la muestra por efecto de la calcinación. Se expresó la diferencia de peso en porcentaje. Con respecto al peso inicial de la muestra, y ese es el porcentaje pues, de materia orgánica
que en este caso pues tenía la muestra. Resultados y discusiones. En cuanto al resultados y discusiones a la actividad de diagnóstico del proceso productivo de la camaronera, pues el propietario de la camaronera, según la entrevista realizada, desconoce de leyes o reglamentos gubernamentales que promuevan el desarrollo del sector camaronero. Se evidencia la ausencia del personal técnico capacitado. Por tal razón, esta camaronera pues se maneja de manera empírica. Luego se realizó lo que es el diagrama de flujo, donde iniciamos con el primer proceso, que es la captación del agua. Para llevar a cabo el cultivo del camarón, pues se utiliza agua extraída del humedal con un pH que varía desde 7.5 a 8. Como se conoce, el pH indica cuán ácida, cuán básica puede ser el agua. La fluctuación diaria del pH en la laguna resulta pues de los cambios de la fotosíntesis del fitoplancton y otras plantas acuáticas. Luego se continúa con la preparación de la laguna. Luego de la preparación se espera 21 días para la siembra del camarón hasta que la materia orgánica esté totalmente seca, eliminando cualquier objeto sólido y orgánico no favorable para el cultivo. Se remueve el fondo manualmente o con máquina si es necesario. Seco totalmente el fondo, es tratado con cal viva con el objetivo de obtener una excelente producción. La desinfección con cal viva es una de las técnicas más usadas por los productores para eliminar patógenos existentes en el medio, pero a su vez el uso excesivo de esta técnica pues puede atentar contra la formación de materia orgánica, como es en el caso de las bacterias. Luego viene el llenado. Este proceso se lo realiza con las bombas de agua con una duración de 1 a 2 días y durante el llenado midiendo los parámetros como es el pH y la salinidad. Esta actividad tarda alrededor de 4 a 5 días. Por otra parte, se plantea que el proceso de llenado debe ser lento y con supervisión estricta. Los filtros no deben ser removidos de las estructuras de entrada y salida, por lo menos los 30 primeros días del cultivo. Luego se da lo que es la introducción a la siembra. Se plantea que esta es una actividad de estricto cumplimiento y se debe garantizar condiciones que favorezcan el buen desarrollo del cultivo, como son el adecuado nivel hídrico de la laguna, buena población del fitoplancton, también el tema del cumplimiento de los parámetros físico-químicos que se encuentren normales. La realización de esta actividad pues no excluye monitorear dichos parámetros durante el proceso de aclimatación y en el momento de la siembra. Luego se continúa con el cultivo y manejo de la laguna. Durante este proceso de manejo del cultivo en la laguna, en la camaronera, no se realiza un correcto diagnóstico y control de las enfermedades. Por otra parte, el control de los parámetros de calidad de agua lo efectúan con poca frecuencia y de manera empírica. Por último, tenemos lo que es la cosecha. Según datos obtenidos de la entrevista realizada, en 190 días la cosecha se realiza cuando el camarón logre el peso y tamaño y calidad deseada, ya que es mejor para la comercialización y por ende le reporta mayor beneficio. Le suministra también mayor cantidad de alimento en la noche y tarda varias horas dependiendo de las condiciones climáticas. La pesca se realiza pues a través de una compuerta donde drena el agua y el camarón queda atrapado posteriormente, pues lo colocan en una cubeta de hielo que son llevados para lo que es la distribución. En cuanto a la cuantificación de la microbiota bacteriana presente en el fondo de la laguna camaronera, el humedal La Cegua, el medio de cultivo agar dextrosa saborough, se establecieron 5 colonias en la identificación molecular de las cepas. Se contabilizó un total de 5,6 por 10 a la 4 unidades formadoras de colonias sobre gramos de suelo de fondo de laguna, identificando bacterias pertenecientes al género Bacillus, ubicadas en cepas y especies diferentes. En el medio agar Triptona soya se aislaron inicialmente 9 tipos de colonias con un total de 11 cepas. El conteo total en el TSA fue superior a 1,85 por 10 a las 5 unidades formadoras de colonias sobre gramos de suelo de fondo de laguna. La totalidad de las cepas identificadas mostraron un porcentaje de homología superior al 99%, con mayor número de Bacillus altitudinis, cepa NPB 34B, y Bacillus altitudinis 41KF2B, que ambas pues presentaron un porcentaje de 99,86.
En cuanto al árbol filogenético, pues en la base de análisis de este árbol filogenético de las secuencias de la región del gen 16S-rDNA de los grupos bacterianos estudiados, se observó que entre las especies Bacillus ariabatai 1DX, 2X y 7TS y Bacillus megatherium 3DX compartieron una misma clade en base a un alto porcentaje de homología entre las secuencias alineadas. A su vez, pues, el Bacillus marisflavi 61TS y Bacillus marisflavi 62TS compartieron otra clade con un 100% de homología. En cuanto a la determinación del contenido de materia orgánica en el fondo de la laguna camaronera, el humedal La Cegua, los porcentajes del contenido de materia orgánica se resumen en la figura que ustedes pueden observar, donde la mayor cantidad se presentaron en la muestra 1 y 5 con valores de 2,20% y 2% respectivamente. Estos valores pues se encuentran dentro del rango óptimo para las lagunas fertilizadas y aceptable para la laguna con alimentación. El nivel más bajo correspondió a la muestra 4 con 1% según lo planteado por este autor. Este nivel es bajo para la laguna con fertilización y a su vez es excelente para la laguna con alimentación. En cuanto a las conclusiones, pues al finalizar el proceso productivo, el fondo de laguna representa un potencial de actividad microbiana que podría pues ser explotado para futuros estudios. Mediante la técnica de qPCR, PCR en tiempo real, se enfatiza que el género Bacillus, reportados como uno pues, de los mayores consumidores de materia orgánica presentes en el fondo de laguna camaronera. Entre ellas, con un 99% de homología, el Bacillus altitudinis, el Acinetobacter y Wolfie strain y el Arthrobacter planococcus. El contenido pues, de materia orgánica en el fondo de la laguna camaronera se determinó que es óptimo por la actividad bacteriana presente con valores de 1 a 2,20%. Gracias.